nos toca hacer contacto con uno de nuestros querendonis, Tony Pulmarejo, para que nos explique. Hoy nos tiene su mensaje motivacional, obviamente, pero hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, pues Tony tiene un libro y yo quiero que indagues en este transcurso de tu vida, en esta etapa de tu vida, en el que tú, como persona con el espectro autista, decidiste no limitarte y escribir un libro. Qué inspirador, Tony, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Jesús. Buenos días, Gustavo, y a nuestro público televidente. Sí, Cuéntanos. como mencionaste muy bien, el escribir un libro es algo que estuve pensando por mucho tiempo. Y la razón principal, y es la primera vez que yo hablo de esto específicamente, fue porque durante esos años, o sea, apenas unos años atrás, estaba pasando por diferentes momentos difíciles de mi vida, de depresión, de rechazo, o sea, situaciones difíciles de mi vida. Y yo me puse en mi mente de que si podía hacer algo en mi vida, una cosa, en que haber hecho de mi vida como un logro, es escribir un libro. Y por mucho tiempo estuvo así. Y nada, a propósito de escribir el libro, y lo estoy mencionando públicamente por primera vez, era de que si algo me pasa de mi vida, Dios quiera que haya muerto o algo me haya pasado, pues por lo menos podía hacer este logro de escribir mi propio libro, dejar mi historia, no solamente para contar mi historia, sino más importante, ayudar a otras personas, no solamente que tienen la condición del autismo, sino otros retos en cómo ayudarlos para que puedan sobrepasar los límites, los retos y puedan construir una mejor vida. Tony, ¿en qué te inspiraste para comenzar a escribir este libro? Cuando te sentaste por primera vez frente a la computadora, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos que te pasaron por la mente para inspirarte y comenzar a escribir tu experiencia? Pues eran mucho pensamiento porque tenía, de los retos que yo tuve al inicio fue que yo tenía que volver al pasado. O sea, no solamente volver, o sea, en términos de pensamiento, sino tuve que volver a vivir esos momentos, especialmente los momentos difíciles que yo atravesé desde niño, cuando estaba atravesando por el acoso, por diferentes situaciones dentro, o sea, de mi vida personal, en mi familia, cuando mis padres se divorciaron, diferentes retos y muchos cambios. Tenía que como que coger una máquina de tiempo y volver al pasado y volver a vivir esos momentos. Y también yo tenía escritos de mí, como un tipo diario de las experiencias que yo estaba viviendo en mi diario vivir, la cual me ayudó a volver a esas memorias para entonces empezar a escribir el libro, poner, como se dice en inglés, put everything together. Tony, ¿por qué el título? Una vida autista sin libreto. ¿Por qué ese título? Una vida autista en sin libreto y en inglés en Autism Unscripted Life, explicando la razón por la que yo escogí ese título es porque estoy hablando de mi vida como una persona autista en mis propias palabras, hablando de situaciones que se pueden conectar con otras personas autistas, pero también hablando de situaciones que para la sociedad no son comunes, tanto especialmente de las experiencias que yo he atravesado, especialmente del mercado laboral, por ejemplo, trabajando posiciones de servicio al cliente, posiciones que requieren mucha comunicación social que para la sociedad no los conecta con una persona autista, por ejemplo. Tony, ¿cómo fue volver al pasado y de alguna manera volver a vivir esos momentos duros que decías, en los que sufriste acoso? ¿Se sintió igual que en aquel entonces? Para ser honesto, sí, pero también viendo ahora desde como una diferente perspectiva, viendo esas experiencias, te digo, fueron bien difíciles. Cuando yo estaba escribiendo el libro, volver a recordar esos momentos fue un reto. Yo
yo tenía en mi mente en términos de cómo quería presentar esta historia. Había veces que por poco no iba a terminar de escribir el libro. Fue un proceso en sí mismo, volver esas experiencias, retos que yo atravesé en mi vida. Pero lo que me ayudó es que para ahora yo tenía una misión de ayudar a esa persona y no dejar que otra persona sea la condición óptima, otra dificultad que haya sido rechazada por la sociedad, vaya a atravesar por lo que yo atravesé en mi vida. Muchísimas gracias, Tony. Yo creo que tu historia acá, cada vez que vienes con nosotros y te presentas acá en Despierta Orlando, es inspiradora. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Nos toca hacer una pausa, pero usted no se retire. Venimos con mucha más información aquí en Despierta Orlando. Lindo día.